Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos a tu podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería viajar por el mundo con un bebé? El día de hoy tenemos a Frida Herrera que nos viene a platicar su experiencia viajando con su bebé y todo este proceso de conocer gente nueva, de tener que hacer nuevas amistades en cada país donde viaja, desapegarse de muchísimas cosas. Y bueno, para eso está ella, para platicarnos toda su historia. Bienvenida, Frida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eli. Muy bien, gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias a ti por estar aquí. Oye, Frida, ¿desde cuándo empezaste a tener interés por viajar, conocer lugares nuevos, en la parte de que voy a salir de mi país y voy a animarme a la aventura? Bueno, fíjate que todo empezó a raíz de una pérdida que tuve muy pequeña, como a los 18 años. Yo antes era una persona súper centrada, un poco cuadrada, que no veía como más allá de ciertos horizontes. Y a partir de esta pérdida fue como, ok, pongo en retrospectiva todo lo que he vivido y pasado, así que creo que me siento más cómoda experimentando y viviéndome de otra manera que estudiando lo que quería estudiar, que era medicina. Y empecé a emprender viajecitos un poco ilegales en Canadá, recogiendo tomates, empecé viajando por México y poco a poco hasta que todo este contexto me llevó a la universidad a estudiar lenguas, lasallista, y ahí fue que comencé a hacer un intercambio en Brasil y me enamoré aún más de los idiomas porque me di cuenta que era muy fácil para mí aprenderlos. Y empecé a hacer esto entre intercambios, viajecitos por aquí y por allá, hasta que después de la universidad se me da una oportunidad de ir a Yosemite, un parque nacional en Estados Unidos. Trabajé ahí un tiempo para ahorrar y empezar una vida en Canadá. Entonces, a raíz de esto también conozco a mi pareja, Nico, que también es un viajero errante por la vida, y él ya llevaba como un año y algo haciendo un viaje de mochilazo por Latinoamérica, y nos encontramos en Puerto Escondido haciendo un voluntariado en un hostal. Nos encontramos, nos enamoramos, el amor fluyó y terminamos yéndonos los dos a Canadá a seguir la aventura. Wow. Oye, Frida, y me llama muchísimo la atención la parte de los idiomas. ¿Tú ya traías algún idioma aprendido o tuviste que empezar inglés, francés, todo desde cero? Fíjate que mi mamá siempre fue como súper, ¿cómo te puedo decir? Lo único que ella nos decía, yo no te voy a dejar nada en esta vida, solo te voy a dejar tu educación. Entonces mi mamá siempre, aunque no venimos de un contexto muy privilegiado, con mucho dinero, que después cambió eventualmente, que mi papá trabajó bastante, mi mamá siempre se enfocó como los niños a escuela privada, aunque no tuviéramos ni para comer, los niños en escuela privada, ¿no? Clases de inglés, acercamiento al francés. Entonces, desde muy pequeña como que me empezó a interesar y mi mami es bilingüe. Entonces, y ella fue bilingüe de que canciones y ya, de que el Discman. Ajá. Y así, ¿no? Y ponle pausa para ver solita, qué dice. ajá. Sí, solita aprendió y es muy buena en inglés. Entonces, como que eso también me llamó mucho la atención y me impulsó. Claro. Pero mi mamá sí fue como muy, muy dura y estricta con la educación, es lo primero. Entonces, así fue como aprendí en la escuela, educándome por mi mamá. Y ya después me di cuenta que yo también tengo un talento de absorber los idiomas. Y más que absorberlos, estando en una clase, me di cuenta que tengo el poder de fluir y de verdad inmersionarme en la cultura en la que estoy. Wow. Y tanto cuando estuve en Brasil, que aprendí rapidísimo portugués, también cuando, bueno, el francés era mi coco y yo casi me voy a extra en la universidad. Saludos a los maestros. Saludos a Pablo, que casi me mandan extra. Y cuando voy a Canadá a vivir, al área Montreal, estuve en Montreal donde hablan francés, ahí fue que me di cuenta de como, no, yo necesito estar en el lugar, intentar sobrevivir en el lugar y todo viene, ¿no? Solito viene. Entonces ahí empezó lo de los idiomas. O sea, ¿crees que aprendiste mucho más viviendo ya en los lugares? Sí, claro. Porque aparte como que creas la necesidad, ¿no? Porque no realmente pues no escuchas tu idioma, no puedes ni siquiera casi que el inglés. Entonces como entender, pues el cerebro dice, ay, tengo que estar
aprendiendo Sí. rápido, porque si no, a ver cómo sobrevivo aquí. Aparte también siento que era como un respeto hacia las personas que vivían allá y también tú te sientes como de una manera más acogida por la gente cuando intentas hablar el idioma que ellos hablan. En Brasil me pasó lo mismo. Cuando vieron cuánto lo intenté y qué tan obsesionada estaba con el idioma, llegó incluso gente a decirme en Ubers de que, ay, ¿de qué estado eres? Y yo, no soy de ningún estado. La verdad estoy aprendiendo. Y era como, qué increíble hablas. Y llegar allá también a Canadá y con todo mi ser intentar hablar como ellos hablaban, no juzgar, soltarme, fue un recibimiento muy diferente, porque en Canadá hay este como prejuicio entre la gente que habla inglés y la gente que habla francés. La provincia de Quebec está muy separada del resto de Canadá, es casi que un país diferente, ha habido hasta como intentos de independencia, entonces es muy separada la cultura y cuando tú aceptas su cultura y quieres formar parte de ellos, te reciben súper bien. Y fíjate, lo contrario que pasa yo creo que en México, ¿no? Sí, claro. En México todos queremos como hablarles en el idioma de los que vienen. Si vienen hablando inglés, intentas tú también hablarles inglés, ¿no? Es como un poquito diferente. Sí. Aunque sí me ha tocado algunas personas que sí buscan hablar español, nada más que también entiendo que el español es complejo. Es muy complejo. Entonces sí se les dificulta como los tiempos y todo esto. Sí. Y está padrísimo la parte que dices, ¿no? De que tú lo intentaste y por la necesidad, quiero puntualizar mucho que la necesidad en un lenguaje hace que lo crees, que lo veas como tuyo para poder sobrevivir. Sí. Entonces eso pasa con los niños, ¿no? Sí. También lo mismo, el lenguaje así se va dando porque ven como la necesidad, entonces tengo que hablar, así es. De ahí, ¿cuándo deciden? De ahora sí estamos listos para ser papás en Canadá. Es momento de embarazarnos. Pues mira, nosotros estábamos en una relación muy formal y estábamos como en estábamos entrando a un ámbito laboral también como muy estable, económicamente nos estaba empezando a ir bien, pero realmente mi bebé, mi princesa, fue una sorpresa. Fue una gran sorpresa. Yo todo el tiempo, por el estilo de vida que teníamos Nico y yo, siempre dijimos como un bebé, no me veo con un bebé, tal vez cuando tenga 35, más grande. Entonces, cuando nos enteramos que estamos embarazados, yo esperaba de parte de mí un miedo, esperaba una negación, porque yo siempre dije como, si me embarazo antes de cierto tiempo, no pienso tenerlo. Y cuando llega la noticia, en lugar de verlo como algo negativo, se abrió en mí como algo de esperanza, como, ok, o sea, creo que era lo que tenía que llegar en este momento. Se lo platico a él y pues los dos estábamos súper felices, más porque estábamos, como te digo, estables y nos estábamos proyectando para vivir en este lugar. Estábamos proyectando muchas cosas, comprar una casa, arreglar los papeles de la residencia permanente. Teníamos como muchas proyecciones en puerta, entonces la llegada de un bebé solamente como que sumaba a esta emoción de vida. Como ya de hacer raíces en algún lugar, ¿no? Sí. Y ya quedarnos. Ajá, como que surgió por primera vez esta idea de ¿qué tal que en vez de estar pensando en andar por todo el mundo, hacemos una familia y después de aquí como base empezamos a hacer diferentes cosas? ¿Y cómo te sentiste en el embarazo? ¿Tu mamá fue a visitarte? ¿Tu familia fue o la pasaste sola? En el embarazo estuve sola, sí. Mis papás fueron a visitarme como 2 semanas, pero el embarazo lo pasé prácticamente con Nicolás. Igual fue una temporada muy bonita, no te lo voy a negar. Fue muy bonito porque yo iba al trabajo, estaba bien cuidada, estaba en un contexto de seguridad, no hubo mucho estrés pensando en qué voy a hacer después, porque en Canadá, después de que tienes un bebé, tienes 52 semanas de maternidad que pueden ser compartidas con el papá también. ¡Órale! Y el papá tiene 6 semanas por default de él solo. Entonces, obviamente, esa inseguridad que a veces te provoca el estar embarazada de qué va a pasar después, cómo voy a mantener este bebé, me causaban cero ruido porque yo sabía que iba a estar en un ambiente y en un ambiente muy seguro, que también es como muy pro familia. Yo me embarazo estando en el trabajo que te digo que amo y que estaba súper estable a los 8 meses de haber entrado. Y yo con un miedo de, ¿qué le voy a decir a mi jefa?
no, es que me van a regañar, obviamente porque vengo de aquí, ¿no? Sí, Vengo de sí. México y generalmente aquí no es como muy bien recibida la Que la noticia no Claro. es bien recibida, te Y- regañan. Exacto. Y cuando le digo como con todo el miedo del mundo, temblando, oye, estoy embarazada, mi jefa se levanta, me abraza, felicidades, porque allá la gente te motiva a tener una familia. La gente sabe que te vas a ir un año, no pasa nada, y la gente te motiva a seguir teniendo hijos, y cuando viene el siguiente, y todo lo notan como lo toman como una noticia muy positiva, porque claro, es positivo, estás trayendo niños al mundo, a la sociedad, entonces eso sí lo viví muy diferente, como todo el tema de preocupaciones, del futuro. Yo sabía que mi hija iba a crecer en un país que era muy seguro para las mujeres, que iba a tener oportunidades académicas y que también iba a haber muchas oportunidades de que ella recibiera ayuda de parte del gobierno en su infancia porque les depositan cierta cantidad de dinero. Entonces yo estaba como, ok, voy a poder pasar el primer año con mi hija en casa, voy a poder verla crecer bien, va a ir a una guardería pública que no me cuesta casi nada y va a estar bien y después va a acceder a buena educación. Entonces yo mi embarazo lo viví así con mi panzota, como, qué hermoso es el mundo. Todo cambia Cuando nace. cuando nací. ¿Qué pasó cuando nací? Cuando nace Lu, yo tuve baby blues muy fuertes. Me sacudió emocionalmente. Creo que empecé a sentir la carga de lo que era un bebé y mi mamá se fue conmigo al parto, ¿no? O sea, mi mamá estuvo presente en el parto. Allá es como muy, yo lo veía como todo muy chill, como que mi mamá y mi novio en la sala de parto, mi mamá se puede grabándome, ajá, estuvo muy, o sea, humano. No es como aquí que puedes hacer una cesárea, allá solamente hay cesáreas si tu vida corre riesgo. Ok. Si no, Tienes que ser pujar. natural. Sí. Entonces yo sabía desde el inicio que tenía que pujar y pujando salió. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Que no hubo nada de complicaciones. Y cuando nace mi bebé, yo, como todas las mamás, creo, primerizas, nunca eres consciente del cambio y de la madriza que te va a meter, porque realmente nosotros nunca vemos las maternidades. Las maternidades siempre están ahí existiendo, sosteniendo al mundo, pero nunca las volteamos a ver porque no nos está pasando a nosotros. Y suena como, no lo puedes saber hasta que te pase, claro, ¿no? la frase. Como los retiros. Sí, no, sí. O sea, pero realmente fue algo tan fuerte que imagínate nuestro estilo de vida completamente desapegado, totalmente viva la vida, a tener una cosita chiquita que cuidar. Sí. Ay, Dios mío. Cambiazo. De verdad, esta vez me pone la Sí. piel china al acordarme de lo duro que fue y cuando nace, a mí me estremece el mundo. O sea, yo dije, ¿qué hice? ¿Por qué me hice esto? O sea, la amo. Yo la veía y yo decía, yo la amo. Pero ¿por qué me hice esto a mí? Si mi vida no era así, si mi rutina no era así. Y fue como súper duro. Y a la par de estar viviendo todos estos cambios, que igual, como te digo, fui privilegiada al tener la ayuda de mi mamá por casi 3, 4 meses. Y que Nico se pudo quedar casi 2 meses en casa. Yo empecé a sentir que algo dentro de mí no estaba tan bien. Porque era que mi hija estaba durmiendo y yo estaba así. Como viéndola, esperando que no muriera. Y le decía a Nico, tú no te puedes dormir, ¿ok? O sea, te toca el shift de las 2 a las 4, por favor, quédate despierto. Y tenía Nico, o sea, ahora lo pensamos y decimos, ¿por qué estábamos tan enfermos? Nicolás en la sala viéndola. Así. ¿En serio? No, de verdad nos pasamos. Entonces yo empecé a sentir que algo no estaba como que funcionando bien y más porque yo me informé mucho y sabía que el baby blues aproximadamente dura 2 semanas máximo. Pero ya mi sentimiento de angustia, mi sentimiento de tristeza ya estaba extendiendo ese tiempo y yo dije, no, algo no está bien conmigo. Y empecé a buscar como ayuda profesional. Ay, qué bueno. Justo en todo este brote de lo que me está pasando, el gobierno de Quebec decide cerrar la vía por la cual nosotros vamos a migrar permanentemente. Y ahí fue como... Ahora sí se te vino más cosas todavía. Sí, fue como... Todo lo que ya había descansado en mi embarazo sobre el futuro de mi hija, fue como... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Nico? O sea, no podemos quedarnos aquí. Literalmente nos están diciendo,
no te queremos. Hiciste todo, cumpliste todas las cosas que necesitábamos para ser residente permanente, pero no hay espacio para ti. Lo siento. Y fue como, vámonos. Como que todo lo negativo en ese momento empezó a pesar más, porque obviamente hay varias maneras de luchar y teníamos otras vías para quedarnos, pero nosotros queríamos quedarnos ahí con nuestros trabajos, con la vida que ya estábamos formando, los amigos que ya habíamos hecho, y fue como, si no nos quieren, pues ya, no nos quieran, nos vamos de aquí. Y en una decisión súper acelerada y loca, decidimos dejar todo. ¿Cuántos meses tenía tu bebé cuando decidieron? 6 meses. 6 meses. ¿Y seguías sintiéndote triste de que nació hasta los 6 meses? Hasta los 6 meses. Ok. Yo sentía que si yo no estaba con Lelu, a Lelu le iba mejor en la vida. Si yo no traía todo este caos, Lelu iba a estar mejor. Sentía que nada de lo que me gustaba antes, que era como este impulso de vamos a conocer lugares, nada me saciaba, nada, o sea, como que estaba apagada por dentro. Y yo vivía en una angustia y en una ansiedad constante de que a Lelu le iba a pasar de todo. O sea, yo me imaginaba cosas así súper, ¿qué te puedo decir? Ay, vamos en el auto y como había mucha nieve cuando estábamos allá, era como vamos a chocar y va a morir. Y voy a caminar las escaleras y Elu va a salirse de mis manos y va a morir. Esa es depresión postparto. Ajá. Me voy a quedar sola con ella y la voy a lastimar porque pues como no soy buena mamá y yo no puedo, o sea, yo, Frida, ser mamá, ¿cómo? Entonces como que yo era lo peor que tenía para mi hija y pues yo sola con ella cuidándola en lo que Nico se iba a trabajar. Yo estaba así de... Justamente antes de esos meses de irnos, cae el invierno canadiense, menos 25 grados, pilas de nieve, sin sol, y mi hija, demandante, solamente se dormía en mi cuerpo, no era como que ya me voy a hacer ejercicio, no, o sea, era una cosa un poco difícil, así que eso me va también llevando abajo, hasta que Nico dijo, ¿sabes qué? Salgamos de aquí a salvo todavía. O sea, necesitamos amamacho, necesitamos calor, necesitamos comunidad, red de apoyo. No estamos bien aquí y no nos podemos quedar. Vámonos. Y sí, entonces, con una depresión postparto en lugar, con un bebé de 6 meses, con sueños rotos, corazones rotos, ilusiones rotas, toda mi vida que yo, la verdad, o sea, todos mis ahorros, todo lo que tenía. Qué difícil. Sí, lo usé para estar allá, para hacer una vida allá. Y con todo eso tuvimos que decir, ¿sabes qué? Vámonos. Agarra las maletas, cariño, y nos vamos de aquí. Me comentabas que vendieron todo. Todo. Lo que se te pueda ocurrir. Todo. Cuna, camas, almohadas, el auto, mi Instamp. Sí, no, todo lo que se te... Ajá. Íbamos vendiéndolo poco a poco y cada vez, obviamente, imagínate la ansiedad, porque cuando eres mamá primeriza, sientes que necesitas todo. Mil cosas. O sea, yo salía casi con una maleta cada que salimos a la calle a Walmart a comprar, porque no sabes qué va a necesitar tu bebé, ¿no? Sí. Y compras todo, que si el calentador de toallitas, que si cualquier cosa. Entonces me tuve que deshacer de toda mi vida. ¿Y cómo le hicieron para viajar ahora sin todo eso? O sea, ya con las pocas cosas que decidieron conservar y con bebé, ¿y a dónde eligieron irse por primera parada? Sí, pues obviamente cuando decidimos irnos, Lelu estaba empezando alimentación complementaria. Chin. Todavía lo aumenta. Sí. Alimentación complementaria. Y no le hicimos fácil, porque lo más fácil, la verdad, hubiera sido red de apoyo, salgo de Canadá y voy a México. O red de apoyo, salgo y vamos a Francia porque Nico es francés, ¿no? Entonces, no, dijimos, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Creo que ya estábamos tan azotados de ideas que fue como necesitamos vivir, necesitamos adrenalina. Nico era como, Frida, necesitas despertar, necesito salvarte, ¿no? Y Nico dice, súper empático contigo. Sí, no, Nico es un gran papá y un gran compañero. Y me dice, vamos con mi familia en Chile, porque él todavía tiene tías y familia en Chile, ¿no? Y yo, claro, qué buena idea. ¿No? No, porque, ¿no? Porque obviamente, como te decía hace un rato,
nosotros cuando cumple 6 meses Elu, viajamos a pasar Navidades y a pasar como Año Nuevo a casa de los papás de Nico en Francia. Y en ese viaje aprovechamos para llevar ciertas cosas, ¿no? Que nos iban a servir en un futuro porque planeábamos después hacer vida en Francia. Llevamos las cosas y cuando nos regresamos nos damos cuenta de que, todavía tenemos más cosas. ¿Qué hacemos? Entonces, con esto, todo esto tenemos que viajar a Chile. Entonces agarramos un avión literal directo de Montreal, Santiago, 11 horas. Y yo antes de empezar el viaje me preparé y dije, ya, mi hija va a ser BLW. Yo soy la loca de las ventanas de sueño. Esto tiene que funcionar con una estructura. Entonces me mentalicé y fue como, este viaje va a ser un viaje no como nunca, o sea, como nunca antes lo he vivido, porque voy a poner estructura para mi hija, para tenerla en una comodidad. Entonces yo viajaba a todos lados con ¿ubicas estas cositas de, ¿cómo se llama? Como de acero inoxidable, que son para, como hacer al vapor las cosas. No, son unas cositas que es como una rendija. Sí. Porque pues no iba a llevar nada de, la Nutribullet, nada. O sea, solamente llevaba mi rendijita de para hacer calentar. El vapor, un platito paralelo, una cucharita y la bendición de Dios. Y las cositas que necesitaba, como que empecé a hacer una lista de con qué cosas, sinceramente, yo no puedo maternar. ¿Con qué cosas, qué cosas necesito realmente para maternar? O sea, pero realmente indispensables para mi Lelu. Hice una lista, las metimos a la maleta y nos fuimos. Y ha sido uno de los viajes más pesados, más difíciles, porque no solamente fuimos a Chile, después se nos botó la canica y nos fuimos a Brasil y a Perú. Wow. Con todas las cosas que teníamos de nuestra vida, o sea, empacamos toda nuestra vida en 2 maletas de 23 kilos y con esas 2 maletas de 23 kilos y un bebé de 6 meses nos fuimos. ¿Qué los animó a seguir haciendo viajes con bebé? Está increíble, o sea, está increíble, pero también está súper retador, ¿no? El aguantar los vuelos, es pesado también viajar con un bebé, no es cualquier cosa. Entonces, sí. ¿Qué los alientó y los animó a seguir haciéndolo? Que yo estaba mejorando. Y en el viaje me di cuenta de algo muy importante, que siento que cuando nace un bebé sentimos que necesitamos atiborrarlo de cosas. Y porque obviamente es nuestro sentido de hacer nido, de tenerlo todo cubierto, de apapacharlo. Y obviamente cuando decidimos irnos, dejar todo, me doy cuenta que lo único que necesita un bebé es una mamá feliz. Entonces, para mí eso fue como ver mi cambio de cuando salí de Montreal a cómo lo empecé a pasar en Santiago. Para mí fue como, nos tenemos que dar la oportunidad de hacer otra cosa como familia para tomar más energía. Porque Nico y yo ya nos gustaba viajar desde antes. Claro. Entonces los viajes nos dan una especie de tranquilidad, nos dan una especie de adrenalina que a nosotros nos hace bien como pareja. Claro. Y cuando llegamos a Santiago me doy cuenta de que una estructura se puede seguir en cualquier lado. Yo me aferré totalmente a las ventanas de sueño, como te digo. Entonces, Lelu se pone en el cargador y duerme en cualquier lugar del mundo, en un avión, puede dormir en la Feria de León, que fuimos hace poco, puede dormir, ya me di cuenta, en Machu Picchu, puede dormir enfrente del Museo del Louvre, puede dormir en cualquier lado en su cargador, porque como mi hija era muy demandante. Tienes que tenerla aquí. Sí, mi hija es piel a piel todo el tiempo. Yo nunca pude, en toda mi maternidad, soltarla yo veo a veces videos de mamás que todo lo que hago en el día con mi hija y de repente se levantaban, la ponían en su sillita y ellas limpiaban. No, Lelu era fue niña con cólicos, con reflujo, o sea, de todo. De todo. Lelu fue todo lo que... y aparte tiene un temperamento muy fuerte, muy fuerte. Entonces Lelu es así súper apegada a nosotros, piel a piel. Pero justo en este viaje me doy cuenta que todo se estaba alineando para que estuviéramos piel a piel y también empecé a hacer más práctica. Y lo que me ayudó a hacer más práctica fue tanto la lactancia materna como el BLW, yo creo. La lactancia materna porque en cualquier momento, en cualquier situación, frío, calor, playa, nieve, lo que fuera que hubiera, Lelu tenía leche y acceso a nutrientes ahí mismo, en el avión, en cualquier lado, al alcance de... Claro. Una bajada de bra. Punto. Y, está increíble eso. Sí, y el BLW
porque yo, o sea, cualquier método es genial mientras el bebé se nutra, la fórmula es también genial mientras el bebé se nutra, pero siento que el BLW me ayudó demasiado a confiar en mi bebé y en sus capacidades y también a descubrir otro tipo de alimentos de cierta manera que con papillas tal vez siento que no hubiera pasado. Entonces estábamos, no sé, en Santiago visitando en un pueblito en Olmué, en Villa del Ay, Mar, qué padre. y nosotros íbamos a cualquier Sí. lugar, a un supermercado a comprar carne, calabaza, bueno, zapallo le dicen allá, cualquier cosa, y era como la cocinaba al vapor en mi cosita que ya tenía, Ujú. y Lelu se encargaba de explorar. Wow. Y obviamente tomé un curso de BLW con una nutrióloga. Y yo tenía un calendario de exploración de qué alimentos ya había probado, de los alergenos. Yo tenía todo un esquema de alimentación Wow. que seguí en el viaje. Entonces, sí fue muy retador, pero siento que al tener esa estructura que me dio mi hija, pudimos sobrellevar el viaje mucho mejor. Igual nos hicimos súper, como expertos en agarrar vuelos a ciertas horas. Porque como Por te las digo, ventanas de sí, sueño. es que siento que Sí. tú haces al bebé que tú quieres tener. Entonces, mi bebé ya de por sí era muy demandante. Mi bebé necesitaba estructura. Mi bebé necesitaba apego. Entonces, ¿qué le doy? Un vuelo a la hora de su siesta. Y Claro. como yo tenía una estructura, en vez de usarlo en mi contra de, es que mi hija no puede, es que no, mi hija puede viajar a estas horas porque va a tomar su siesta. Ujú. Entonces, para mí no va a ser tan pesado. Obviamente tuvimos vuelos difíciles, obviamente, pero la mayoría de los vuelos han sido muy buenos Ay, porque qué bueno. tengo una Sí. estructura que me ayuda a que mi hija quede dormida en el momento que vamos a volar, ¿no? O sea, obviamente necesita una planeación de estar buscando ahí, de Sí, que, a ver, sí, sí, más sí. o menos se va a despertar a esta hora y todo. Entonces, creo que lo que me ayudó más a sobrellevar todo este viaje y esta locura fue la estructura. Y es importantísimo que lo digas, o sea, porque si lo lograste aún con lo que implica un viaje, ¿no? Que a veces te pasan sorpresas, que a veces tienes que cambiar, si ya ibas a un lado, luego no, que siempre al otro, y cositas así. Y como dices, o sea, un bebé lo puedes tener estructurado en México y en París y en Brasil, o sea, Sí, el chiste es conocer a tu bebé y, como dices, investigar, ¿no? Porque también la herramienta más importante es tener la información para poderlo aplicar. sí, Entonces está padrísimo sí. eso. Y justo también ahorita me resonó mucho lo que dijiste de que un bebé necesita solo una mamá feliz. Claro, claro que sí, a veces nos vamos más por lo material, por estar comprándoles mil cosas, por estar teniéndolos en muchos, pues sí, en muchas actividades, ¿no? Hoy en día creen que si los meten a 5 clases al día es lo mejor para ellos y no, a veces sí es cierto, o sea, nos están viendo, nos están aprendiendo de nosotros, entonces también necesitan vernos a nosotros contentos y Sí. disfrutando lo que hacemos para que ellos puedan hacer lo mismo en algún momento, que disfruten y vivan, ¿no? Sí, creo que necesitan mucha presencia. Y justamente cuando estás viajando, estás presente todo el Claro. tiempo, porque estás pensando en todos los peligros que pueden ocurrir, todas las cosas que Claro. pueden pasar, los imprevistos, y estás presente con tu bebé, con tu pareja. Entonces, siempre le dije a Nico como que esta experiencia, porque pausa, nosotros salimos de Canadá para hacer ese viaje, pero después venirnos a México Ujú. a arreglar mis papeles para después empezar nuestra vida en Francia. Estamos aquí ya 6 meses, que todavía no salen los papeles, pero ese era como El la objetivo. ruta y el Ujú. objetivo. Pero yo le decía a Nico que dentro de todo este caos que estamos viviendo los dos, veamos lo privilegiados, que no se nos pase de vista el privilegio que gozamos de dejar un país donde teníamos una vida Claro. hermosa, a poder decir, voy a ir a otro país donde a lo mejor también voy a tener esa vida privilegiada. Porque, o sea, no te estoy diciendo como teníamos que regresar de cero a México, donde a lo mejor es un poco más difícil empezar de cero. Y vamos a regresar también con red de apoyo a Francia, donde mi hija también va a poder gozar de salud gratuita, de educación gratuita de calidad y bastantes cosas. Dentro de todo esto que estoy viviendo, no me nublo en mi privilegio porque sé que soy muy privilegiada, pero también le decía como que todo este caos, en vez de sentirnos como que estamos perdidos y perdimos un hogar, digamos, tengo el privilegio de estar presente en el primer año de mi hija. Claro. Tú como hombre, más que nada, que solo pudiste pasar 2 meses con ella, ahora vas a poder pasar casi su primer año presente, viéndola crecer, abrazándola. Y en diferentes contextos, En diferentes ¿no? contextos. Ajá. O sea, Cómo se realmente desenvuelve. estamos viviendo un sueño por estar presentes con nuestra hija. Claro. Y eso.
Increíble. Sí. Y mi pregunta, la tengo que hacer. Sí. ¿Es muy caro viajar así, como de mochilazo? O sea, si tienes que ahorrar y tener un muy buen colchón para estar moviéndote, o o más o menos, o dependiendo. Siento que aquí sí voy a ser bien honesta, sí fue más caro viajar con un bebé que cuando viajábamos solos. La diferencia es enorme porque, te digo, nosotros priorizábamos mucho a Elu. Dentro de todo este viaje, yo sentí mucha culpa, obviamente también arrastrando todavía la depresión postparto. ¿Por qué? Porque yo a veces, no sé, Elu se me puso a llorar en Machu Picchu. Y yo sentía miradas de la gente y yo sentía que decían, es que ¿a quién se le ocurre? Es que ¿por qué traer un bebé de 6 meses, de 7 meses a Machu Picchu? O sea, esto no es lugar. ¿Sabes? Yo sentía como que la gente, y sentía las miradas juzgando de juicio, y o sea, a todo como este miedo de lo que estaba pasando, yo intentaba como, obviamente, hacer las cosas más cómodas para ella posibles. Entonces eso significaba a lo mejor tener que gastar unos pesos más en ciertos vuelos que eran directos. Claro. Y en Airbnb que me iban a permitir, cuando antes, por ejemplo, me podía quedar en un hostal, ahora me quedaba en un Airbnb cuando sabía que, o sea, yo hago colecho seguro con mi hija, entonces las dos dormimos en una misma cama y yo necesito tener casi que el pecho descubierto para que ella pueda tomar de noche. Entonces no me podía quedar como en un cuarto con mucha gente, por privacidad, muchas cosas. Entonces sí es mucho más caro viajar con un bebé que viajar como un mochilazo solteros, vida loca. A mí se me hace mucho más caro porque tienes que prever muchísimas cosas para darle comodidad a la bebé. Es cierto. Sí. Y obviamente también que hay como una frase que dice como los bebés se tienen que adaptar a tu rutina. Y yo creo que sí, pero no tanto. Hay un momento de la vida del bebé, que son los primeros 2 años, que sea como sea lo que te guste, te vas a perder. Te vas a perder, vas a dejar de ser tú no eres prioridad. Porque ahorita hay mucha como propaganda en redes sociales de que tú primero, mamá feliz. Y sí, mamá tiene que estar feliz, pero tienes que ser bien consciente que por 2 años, si decides maternar en casa, no te vas a pertenecer. Es demasiada la carga emocional, demasiada la carga, como para decir, yo me pongo primero tanto. Claro. No hay manera, son muy demandantes, son seres muy demandantes. Eventualmente las cosas cambian y te encuentras y ya sabes, todas estas cosas. Y que yo estoy esperando eso también. Pero, o sea, realmente no... O sea, yo quería hacer un viaje como yo los hacía antes, de locura, de hostales, que mi niña nos valga y todo. Pero al final me di cuenta que me estaba forzando a seguir como un ideal que a lo mejor entre mi ansiedad postparto, entre mi depresión postparto no iba a poder seguir. Entonces tuve que invertir un poco más de dinero en que las dos tuviéramos comodidad y que ella estuviera bien, porque mi mundo estaba girando alrededor de ella. Claro, claro. Y es que mira, ahorita dijiste algo súper importante. Sí, claro que sí, no puedes dejar tus sueños, pero tampoco, y dejar de ser feliz, pero tampoco puedes dejar la maternidad, porque ya es algo tuyo, o sea, ya estás viviendo un nuevo proceso de tu ser, ¿no? Entonces ya no eres la misma persona, ni vas a hacer lo mismo. Tal vez en algún momento sí, cuando ya crezcan y tengas oportunidad, ¿no? Yo estoy por hacer un viaje, por ejemplo, sola, sin hijos, entonces me la animo por mi red de apoyo y todo, y fíjate, todavía siento culpa. ¿No? O sea, por el chiquito que tiene 2 años, 7 meses. Entonces sí digo, ay, a ver qué tal. Pero yo creo que las dos cosas pueden coexistir. Puedes ser tú, puedes trabajar en tus sueños, pero tampoco sin dejar acá, ¿no? Y a veces la balanza, porque me acaba de suceder, y a mí me gusta contarles cosas reales, se me va para un lado. A veces soy muy trabajadora y muy mis sueños y a veces soy muy mamá y los trabajos, porque siempre estamos así, o sea, votando en lo que encontramos un balance, ¿no? Y un equilibrio. Entonces, más bien ese es el punto, no perderte tampoco a ti misma en toda la maternidad, porque no solamente no dejaste de ser tú para ser mamá, sino sigues siendo tú y eres mamá. Sí, creo que es uno de los retos más grandes de la maternidad. Como que siempre deseas regresar a la que eras tú, pero esa tú nunca, jamás va a regresar.
Hasta el duelo de la ropa, ¿no? Todo, o sea, no va a Sí. regresar, pero no significa que no vaya a volver a alguien mejor. Claro. O sea, todos los días me conozco a través de mi hija, a través de mi maternidad, y me gusta más cómo soy ahora que lo que a lo mejor antes. O sea, le agradezco esa versión de antes, la quiero mucho, me divertí bastante, pero no quiero que vuelva, no quiero que vuelva, va a volver alguien mejor, alguien que estoy trabajando en terapia, alguien que me ayuda muchísimo a ser la mejor mamá de mi hija, otra pareja. Entonces, sí. Entonces, no sé, siento que a lo mejor a veces nos ponemos como mucha presión en volver a ser la de antes, en vez de aceptar como, no voy a volver, pero eso no significa que pueda ser mejor después. Claro. Sí. O que puedas dar lo mejor, ¿no? Porque Ujú. mamás perfectas no, ahí no existen ni mamá, ni mujer perfecta. O sea No. que a veces queremos hacerlo todo a la vez y hacerlo bien, y la autoexigencia es lo peor que podemos tener como mujeres, porque en lugar de darnos libertad nos controla más. Ujú. Todavía nos hace más, nos frustra, nos estresa, nos quita la paz. Sí. Entonces esta parte de, como dices, ¿no? De volver a redescubrirte y aceptarte, y aparte decir, wow, qué mujer me estoy convirtiendo. O sea, con todo y la maternidad, y cuáles son mis gustos nuevos, qué me gusta ahora, qué quiero compartir con mi hija, o qué Sí. momentos quiero compartir solo conmigo, ¿no? Y estar eligiendo esto, y también, como dices, con estructura, también, como dices, con un plan para que los niños estén bien, Claro. pues está padrísimo. O sea, Sí. creo que ahí está el punto clave de nuestra paz mental. Sí, sí. Creo que el viaje justo me ayudó bastante a aterrizarme un poco más en mí, en esta nueva versión, porque obviamente tenía que resolver demasiados problemas y me volví a dar cuenta lo buena que soy resolviendo problemas, lo buena que soy para viajar y lo buena mamá que soy también, porque siempre estoy buscando lo mejor para mi niña en cualquier contexto. Entonces, siento que al estarme moviendo y también ponerme a prueba en diferentes situaciones, en Brasil tuvimos la desdicha de que Lelu se nos enfermara y terminamos en urgencias, en otro idioma, Ay, no, con otro tipo de sí, medicina. sí. Entonces, como que todas esas cosas que yo en mi depresión y cuando estaba en Canadá me sentía incapaz de hacer, como, ¿cómo? Porque también me preguntaba, ¿cómo le hacen? Porque yo veía videos de mamás viajando y sus niños durmiendo en aviones y sus niños cambiándolos en el piso. Y yo decía, pero es que ¿cómo? ¿Cómo le hacen? Y cuando me desprendo de todo y decido emprender esto, me doy cuenta que yo soy capaz de hacer eso y más, y cambiar a mi hija en el piso de un aeropuerto, no importa. Pero me doy cuenta que justo que los bebés son más fuertes de lo que creemos y que aunque te digan, es que nunca se va a acordar del viaje, no, él no, pero yo sí. Y me acuerdo de lo fuerte que fui y de lo valiente que fuimos y de lo bien que nos la pasamos como familia. Y, y eso me hizo como realmente volver a aterrizar y empezar a salir poco a poco con ayuda profesional también. Claro. Obviamente siempre de la mano de mi psicóloga. Y de la mano de mi pareja, con una buena red de apoyo, obviamente empecé a salir y a sentirme mejor y me ayudó bastante. El viaje de verdad fue como volverme a enseñar lo que me gustaba, volver a mi identidad y dándome cuenta que también podía poner como prioridad a mi hija haciendo las cosas que a mí me gustan. Eso es el punto importante. Sí. Tú haciendo las cosas que te gustan, poniendo como prioridad a tu hija. A mi hija. Ay, Y es que ella también lo va a disfrutar en algún Sí. momento. De verdad. O sea, ahora que volteo atrás, no puedo ver nada más. O sea, solamente veo como bendiciones y los privilegios que le di a mi hija al haber nacido en Canadá. Ahora pues, estoy viviendo una etapa de duelo de dejar a mi familia, porque aquí tengo sobrinos, tengo red de apoyo, calor, amamacho, todo. Dejarlo para empezar otro proceso de migración, pero sé que todo es por el bien de mi hija y que lo va a disfrutar muchísimo y en algún punto me va a decir, mamá, gracias porque soy canadiense, francesa, mexicana y chilena. Y tal vez no le voy a dejar nada en el mundo, pero le voy a dejar ganas de vivir y un sinfín de posibilidades en el mundo para que ella haga lo que quiera. Ay, qué bonito. Sí. Y yo. Y yo ya llorando. Ajá. Frida, ¿qué le quieres compartir a las familias que te van a estar viendo como mensaje final de tu bonita historia que dice continuará y 3 puntitos? Pero ¿con qué los quieres dejar en este capítulo?
creo que más bien a las mamás les quiero decir que muchas veces la sociedad nos hace creer que por ser mamá nos truncamos y que por ser mamá dejamos a un lado nuestros sueños. Y no, ser mamá a veces te impulsa a querer hacer las cosas mejor. Y se puede todo. Se puede ser una loca de los viajes y se puede ser una mamá, se puede ser una mamá migrante. Y que busquen al padre de sus hijos muy bien, porque de verdad nada de esto sería posible si no tuviera la persona que tengo a mi lado. Y Wow. que sean Un muy chileno. conscientes, que se busquen un chileno con nacionalidad francesa. No, que busquen demasiado bien porque Sí. una red de apoyo y un buen compañero lo es todo. Sí. Qué bonito mensaje. Muchas gracias, De Frida, por nada. haber compartido tu Sí. historia en Gracias, este Lili, bello por darme capítulo. este espacio para desahogarme. Y recuerden que si tienen alguna historia que compartir, algún tema que comentar, algún experto que quieren que les traigamos aquí a Maternandeando, no olviden comentar, suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente capítulo.